Bien, saludo, linda noche para todos, espero que se encuentren bien. Vamos a estar hablando hoy de Michael Jackson y del vitiligo. Caso muy lindo para comentarlo, para compartirlo con ustedes. Bien, ayer publiqué en mi página de Facebook un comentario que leía: lo que para mí puede ser protección, en otros puede no serlo. Y tiene que ver con la percepción de la persona que entendemos que está siendo protegida. Cada persona tiene una percepción distinta de lo que está ocurriendo en su entorno. Ahora, vamos a estar hablando de Michael Jackson, del vitiligo. Vamos a estar hablando de cómo la medicina germánica ve este síntoma que nosotros conocemos por vitiligo. Luego vamos a entrar en su biografía y vamos a culminar este video dando unos datos de su biografía combinados con el tiempo, ¿verdad?, exacto en donde ocurren los conflictos y lo que pudo haber estado viviendo Michael Jackson, para que, ¿verdad?, vayan viendo cómo funciona esto de las 5 leyes biológicas. En la vida de Michael posiblemente hay muchos datos públicos, pero también hay muchos datos que no vamos a conocer. Por eso estos videos yo los hago entendiendo las 5 leyes biológicas, lo que dice el Dr. Hammer sobre las 5 leyes biológicas y la biología del cuerpo, lo que dejó escrito el Dr. Hammer con lo que vive la gente. Casualmente, si lo podemos decir así, lo que estamos viendo en estos casos que yo estoy presentando es que lo que decía el Dr. Hammer sobre los conflictos, que siempre hay un conflicto, un suceso vivido en soledad que se vive de sorpresa y que no tiene solución inmediata, y que muchos de estos conflictos se arrastran a través de la vida, y no es hasta adulto que muchos podemos resolver estos conflictos, y es cuando llegan los síntomas. Ese es el caso de Michael Jackson, que podemos entender que no tuvo una infancia como muchos otros. No le puedo decir normal porque el concepto de normal también para las personas varía, pero podemos sí definirlo como que Michael Jackson no tuvo una infancia como muchas otras personas, o quizás como él quiso tenerla. La infancia de Michael Jackson fue un poquito atropellada. Empezó su carrera artística muy temprano. Mucha gira, mucho compromiso, mucha disciplina. Y vamos a ir entendiendo qué tiene que ver el vitiligo con esto de la biografía de Michael Jackson. El vitiligo comúnmente está en la piel, ¿no? Se presenta como un síntoma, unas manchas blancas de diferentes tamaños, pero en la piel. Entonces, ¿para qué es la piel? ¿La piel nos protege de qué? ¿Cuál es el sentido biológico de la piel cuando presenta unos síntomas? ¿Qué es lo que nos está diciendo la piel? Entonces, vamos a ir entrando en lo que dice la medicina germánica, porque lo que dice la medicina convencional ya lo conocemos. La definición de vitiligo a través de la medicina convencional está, obviamente, la gente la conoce como una enfermedad. De hecho, hubo un comentario acerca de la herencia del vitiligo que yo lo contesté en mi página, como, ¿verdad?, en los comentarios. Voy a empezar por ahí. Voy a empezar por ese dato, pero lo voy a seguir extendiendo a través de la biografía y del video como tal, para explicar esto de la herencia también, y para que vean cuál es la diferencia de lo que dice la medicina convencional
versus lo que dice la medicina germánica y la lógica del vitiligo en el cuerpo del ser humano. Nosotros lo entendemos como una enfermedad, no es tan así. Yo sé que llevamos muchas décadas entendiendo que todos estos síntomas son enfermedades, pero cuando yo les lea ¿verdad? Toda esta información, analícela. No se quede, ¿verdad?, ni con la verdad, ni con el podría ser. Simplemente tome los datos, analícelos, vea alrededor de su entorno qué otras personas tienen o están sufriendo el vitiligo y investigue un poquito acerca de sus vidas y van a ver que lo que les voy a contar es real. Entonces, acerca de la herencia del vitiligo, saludos Vanessa Ávila, saludos Israel López, qué bueno que estás por ahí, saludos. Bien, acerca del comentario de la herencia del vitiligo, la misma medicina indica que estadísticamente el riesgo de que un hijo herede la condición es aproximadamente de un 5 a un 7%, que es una herencia compleja. Esto lo dice la medicina convencional, que es una herencia compleja porque el vitiligo no se transmite por un solo gen, sino por una combinación de múltiples genes y factores ambientales. Entiéndase como ambientales, ambiente del entorno, como el estrés, lesiones en la piel que actúan como disparadores. Ese estrés lo vamos a ver un poco más adelante. Como el estrés o lesiones en la piel que actúan como disparadores, que no es una sentencia cuando el diagnóstico realmente sí lo es. No es una regla, dice la medicina convencional. La herencia no es una regla, depende de muchos factores. O una ley, no es una ley según la medicina convencional. No es una ley de genética y que incluso entre gemelos idénticos que comparten el 100% de su ADN, la probabilidad de que ambos tengan vitiligo es de solo un 23%. Esto está en la información de la medicina convencional de hoy. Entonces, de 3 hijos que tuvo Michael Jackson, solo el mayor refleja el vitiligo. ¿Por qué los otros no? Tiene que ver con que el hijo mayor era el único vivo en el momento de la muerte de Michael Jackson. Tiene que ver con la protección. Él tenía 12 años al momento de la muerte de su padre. Entonces, lo vamos a explicar obviamente en el transcurso del video. Lo dejo ahí pendiente porque lo vamos a ir contestando. Entonces, vamos con Michael Jackson y el vitiligo. En medicina germánica, el vitiligo no se interpreta como una enfermedad autoinmune, sino como una fase de reparación de un conflicto biológico específico, que vamos a explicarlo más adelante. El vitiligo está asociado a un conflicto de separación brutal o muy dolorosa. No es una simple separación emocional. La emoción viene después del conflicto. Se describe como una separación que el cerebro percibe, y esa palabra siempre es clave, la percepción de la persona. El cerebro percibe como injusta, violenta, humillante o hasta insoportable. Pueden ser más ejemplos, pero doy poquito. Ejemplos de esto podrían ser la separación de un hijo o de la madre, una ruptura amorosa muy dolorosa, la pérdida del conflicto físico, la pérdida del contacto físico con alguien importante, sentirse expulsado o rechazado por alguien cercano, niños separados de un cuidador. Sabemos que los niños muchas veces se encariñan demasiado con la persona que los cuida a diario. A veces pasan más tiempo en el cuidado que con nosotros los padres. Incluso mascotas que se pierden o la pérdida, la separación de una mascota puede ser, como dice la medicina convencional, el disparador. Puede ser el conflicto que genere la adaptación en el cuerpo, en la piel. Biológicamente representa un vínculo
y el tacto con otros de forma física y simbólica. En medicina germánica se explica que el contacto con la piel puede ser física o puede ser simbólica. ¿A qué me refiero? A que yo quiero abrazar y no puedo, a que yo quiero que esté conmigo alguien y no está. Al contacto, la pérdida de ese contacto puede ser incluso simbólica. Bien, ¿qué ocurre en la fase activa del conflicto? Cuando ocurre la separación, el cerebro activa un programa en la epidermis. Se produce la ulceración de la piel. Esto provoca que la piel sea más fina, pérdida parcial del pigmento o una piel más fría o menos sensible. Pero muchas veces no se nota casi nada en esta fase activa. La fase activa es cuando el cerebro genera un estrés para adaptar el órgano. En este caso, el órgano en cuestión es la piel. En ese momento no hay síntomas. Cuando el conflicto se resuelve, ¿qué significa que se resuelve? Que el hijo, vamos a suponer que mamá o papá sea el elegido por el bebé, porque los bebés siempre se identifican más con la persona que está mayor tiempo con ellos. Vamos a suponer que puede ser cualquiera de los dos. Bebé pasa mucho tiempo con los abuelos de momento, porque papá y mamá o cualquiera de los dos tuvo que viajar por negocio o por lo que sea. De momento pasan más tiempo con la abuela o con una tía. Esa simple separación puede generar un conflicto en el hijo. Supongamos que mamá y papá estuvieron 2 semanas fuera. Cuando el hijo resuelve el conflicto es cuando ellos vuelven y obviamente tienen contacto con el hijo. En ese momento se resuelve el conflicto. Cuando el conflicto se resuelve, cuando la persona supera o acepta la separación, en caso de que sea una separación de cualquier índole, amorosa o de un pariente, de un hijo que se fue, comienza la fase de reparación y en este momento es donde suele aparecer el vitiligo visible. Es una reparación en la piel. En esta fase ocurre la regeneración de la piel, más actividad de los melanocitos y zonas de pigmento. Es por esto que aparecen manchas blancas en la piel. No es destrucción del pigmento, sino una adaptación en su producción durante la reparación. La piel marca la zona donde se vivió la separación. Por ejemplo, en las manos tiene que ver con la separación de alguien que se sostenía. En el rostro o la cara tiene que ver con una separación afectiva o social. Imagen, cómo me veo, cómo me ven. En el área del pecho tiene que ver con separación de una madre o un hijo. En la espalda tiene que ver con sentirse abandonado. Cuando se activa la psiquis, el cerebro y el órgano, luego del conflicto, ocurre una adaptación de la piel al conflicto de separación. Tiene que ver con lo que ocurrió. ¿Por qué muchas veces aparece en niños? Aquí vamos a tocar varios temas que tienen que ver con el vitiligo y luego ya entramos en la biografía de Michael Jackson. ¿Por qué muchas veces aparece en niños? Muchos casos de vitiligo infantil, y aquí les doy la tarea de que si conocen a alguien que esté sufriendo vitiligo, vean cuando aparecen las primeras manchas en la piel y se vayan un poquito en el tiempo hacia atrás y vean si estos ejemplos que yo les voy a dar concuerdan con lo que dice el Dr. Hammer. ¿Por qué muchas veces aparecen en niños? Muchos casos de vitiligo infantil se relacionan con la separación de los padres, hospitalización, cambio de cuidador, entrada temprana a la guardería o al cuido o a un gestal, conflictos familiares fuertes. Ahí está el conflicto de separación, conflictos familiares fuertes donde un hijo
Una hija está muy apegado con la persona que te peleaste y no lo ve más. Hay una separación fuerte. El niño, incluso divorcio, que lo vamos a tocar más adelante. El niño vive la separación de forma más intensa porque depende totalmente del contacto físico. Otros ejemplos que van más afines al caso de Michael Jackson son las separaciones muy fuertes de la infancia, pérdida afectiva y el rechazo social o familiar. El vitiligo puede permanecer por muchos años de forma latente o activa, pero el síntoma de la despigmentación aparece cuando el conflicto se resuelve o se recae nuevamente. En la biografía de Michael Jackson vamos a ver que él pasó toda su infancia con los conflictos activos y no fue hasta pasado cierta edad que lo van a entender. Cuando se empieza a independizar es cuando ocurre realmente la separación y obviamente la resolución de ese conflicto, porque se separa de lo que le estaba haciendo daño. Vamos a entrar a ella mismito. La medicina convencional lo llama enfermedad autoinmune y dice que el mismo cuerpo destruye los melanocitos. La medicina germánica, por su lado, afirma que el cuerpo no se ataca a sí mismo, jamás, en ninguno de los síntomas, ninguno de los diagnósticos que puedan haber ahora mismo, en ninguno de ellos el cuerpo se ataca a sí mismo. Que está ejecutando un programa biológico de adaptación. ¿Cómo usted puede entender cuál es la verdad? Tiene que ir a la historia vivida de cada persona individual y se dará cuenta de que antes del síntoma hubo un conflicto relacionado con el órgano implicado. En este caso de Michael Jackson, los conflictos de contacto, separación son tremendos. ¿Por qué muchas personas desarrollan vitiligo después de divorcios o rupturas amorosas? El divorcio o la separación pueden ser uno de los conflictos de separación más fuertes para el cerebro biológico. Implica pérdida de contacto físico, ruptura del territorio emocional, sensación de abandono o sensación de rechazo, entre otros. En términos biológicos, el cerebro lo interpreta como he perdido el contacto con alguien que era parte de mi supervivencia emocional. Cuando la persona acepta la separación, inicia otra relación o deja de esperar que la pareja vuelva, entre otras soluciones, entonces comienza la fase de reparación. Es ahí donde aparecen las manchas blancas, el famoso vitiligo. En cuanto a las mascotas, biológicamente el cerebro no diferencia entre especies cuando hay vínculo emocional. Para el cerebro, un hijo, una pareja, un padre o una mascota pueden representar la misma estructura de apego. Cuando una mascota muere, la persona puede percibir la pérdida del contacto diario, la ausencia del tacto o la ruptura de la rutina afectiva. Por ejemplo, si alguien acariciaba todos los días a su perro y de repente ya no está, por la razón que sea, el cerebro puede registrar perdí el contacto. Estos son ciertos ejemplos que le estoy dando para ir entrando a la biografía de Michael. Cuando la persona reconecta emocionalmente, resuelve el conflicto de separación, vuelve a sentir el contacto o sentido de pertenencia, el vitiligo, o lo que nosotros llamamos vitiligo, puede detener su avance, el vitiligo puede detener su avance y estabilizarse o repigmentar parcialmente. Ahora vamos a entrar a la biografía de Michael. Y es interesantísimo porque todo conecta perfecto según la medicina germánica. Para entender por qué Michael sufrió vitiligo, hay que entender lo que él vivió
o por lo menos analizar lo que está público en su biografía, dejando claro que pudo haber mucho más y que no conocemos o nunca fue publicado. Michael tuvo una infancia sin juegos. Ahí tienen la separación de contacto natural. Y la posible explicación de hacer un parque para niños privado, que lo vamos a entender a través de la misma psicología de la medicina de hoy y a través de la medicina germánica. Saludos, Gladys. Nunca lo pudo disfrutar de niño, a pesar de poder hacerlo, pero lo hizo de adulto. En lugar de juegos, sus días consistían en ensayos agotadores, grabaciones y giras constantes. Recordemos que la piel representa contacto, protección y vínculo. Un niño que no juega, no tiene contacto con otros niños y que vive bajo presión constante, puede sentir una forma de separación del mundo infantil. No es una separación física de la madre, pero sí una separación de la infancia, del contacto social natural o del grupo de iguales de niños. Esto puede crear una sensación interna como no pertenezco al mundo de los niños. Esto es un ejemplo. Siendo un niño, ese tipo de vivencia puede quedar registrada en la biología de la piel. Bien, vamos a hablar un poquito del padre de Michael, y esto es clave para entender por qué obviamente Michael terminó con el vitiligo. Es parte del proceso del vitiligo en Michael. El padre de Michael y vamos a hablar del padre de Michael y del miedo que representaba su padre en la vida de él. Michael Jackson decía que sentía estos extractos de información, yo los saqué de entrevista del mismo Michael, son palabras de él. Michael Jackson decía que sentía tanto terror hacia su padre que a veces vomitaba y se desmayaba al verlo. El conflicto aquí podría ser doble, conflicto de amenaza en el territorio, pero también conflicto de separación afectiva. ¿Por qué? Porque el padre biológico de Michael, que debería representar protección, se convierte en una fuente de miedo. Cambia su rol cuando obviamente estaba ejerciendo ese tipo de acciones. Se convierte en una fuente de miedo. El niño puede vivir este conflicto como mi padre no es un refugio, este contacto con él es peligroso. Biológicamente eso puede crear un rechazo del contacto físico. En cuanto a su señora madre, Katherine Jackson, era descrita por Michael como su refugio emocional. Si su padre representaba miedo, la madre representaba seguridad. Eso puede crear un patrón biológico donde el menor no termina de reparar y se queda en un ciclo. Lo explico de otra forma. En padres que son divorciados, y por ejemplo, tomando el ejemplo de los padres de Michael Jackson, donde la mamá de él representaba protección o seguridad y el papá representaba una amenaza, cuando los padres viven separados y el hijo va y viene a diferentes residencias, ese conflicto no se termina de reparar. Ese conflicto se queda activo hasta que esa situación se resuelva, porque en un lugar se siente seguro y en el otro se siente amenazado, y ese conflicto nunca termina. Nunca termina hasta que la misma persona logra solucionar que es lo que vamos a ver con Michael. Eso puede crear un patrón biológico donde el menor no termina de reparar y se queda en un ciclo. Cuando el vínculo protector se siente amenazado o distante, el cerebro puede registrar un conflicto de separación muy profundo. En artistas infantiles esto pasa mucho porque pasan meses de gira. Duermen en hoteles alejados de su entorno conocido y se separan del hogar. Para un niño eso puede sentirse como un abandono biológico, aunque no
lo sea en realidad. Y ahí entramos en la percepción, cómo un niño percibe lo que está ocurriendo en su entorno. Bien, acerca de Michael, no tenía amigos de su edad, ni vida escolar en lo que nosotros entendemos como normal. Esto puede generar conflicto de separación del grupo. Biológicamente, el ser humano es como un animal socialmente hablando. Un niño aislado puede registrar: estoy solo o no pertenezco a este grupo. La piel, que simboliza el límite entre yo y los demás, puede expresar ese conflicto y eventualmente los síntomas de vitiligo. Síntomas de Michael. El vitiligo en la mano derecha. Las primeras manchas visibles aparecieron en la mano derecha. Las manos representan el sostener, tocar, conectar y crear. El hecho de que aparezca en la mano dominante de un artista puede tener varias lecturas. Posiblemente el contacto con el mundo se volvió conflictivo. Mi talento, en el caso de un artista, mis manos, es lo que me separa de una vida normal. Las manos representan ese límite. O en el caso de Michael, la falta de contacto con el mundo. El vitiligo en el rostro, las manchas también aparecieron en el rostro y cuello de Michael. Podría relacionarse con su identidad, aceptación social y la imagen frente al mundo. Claramente en la vida de Michael Jackson hubo varios eventos que pueden relacionarse con conflictos de imagen. Por ejemplo, las burlas que él mismo dijo haber sufrido por su apariencia, especialmente por su señor padre, quien en varias entrevistas lo llamaba nariz grande cuando era niño. Comprobación de esto fue su cirugía de la nariz, logrando perfilarla muchos años después, y de esta manera también resolvía un conflicto de imagen. Estamos entendiendo que cada vez que resolvemos un conflicto vienen los síntomas. Ese tipo de humillación puede generar un conflicto de rechazo, vergüenza o desvalorización estética, entre otros. Un niño que recibe amor condicionado a cantar bien, bailar perfecto y a no equivocarse puede desarrollar una sensación inconsciente de solo valgo si soy perfecto. Eso genera conflictos de eventualmente de tensión emocional constante que mantiene conflictos biológicos activos durante años. El parque de Neverland, el parque que él creó, el parque de Neverland, fue la búsqueda de la infancia perdida. El rancho Neverland que Michael creó es o representaba literalmente el lugar donde los niños nunca crecen. Muchos psicólogos interpretan ese proyecto como un intento de recuperar la infancia que perdió, un intento de resolver un conflicto profundo de separación en su niñez. La lateralidad. Le he mencionado en otros videos que la lateralidad del cuerpo, si eres zurdo o eres diestro, derecho o zurdo, también importa mucho en esto de los síntomas. Los síntomas de Michael comenzaron del lado derecho, específicamente en la mano derecha. El lado derecho se interpreta en la medicina germánica con relaciones externas o sociales y pudo haber estado vinculado con el mundo del espectáculo. Su imagen pública y la depresión y la presión del entorno profesional. La vida de Michael Jackson combina muchos factores biográficos que encajan con los conflictos descritos para la piel, como una infancia sin contacto normal, miedo al padre, presión extrema, aislamiento social y conflictos de identidad.
Todo esto puede crear conflictos de separación muy profundos y prolongados. Le he mencionado que el síntoma aparece cuando la persona resuelve el conflicto. Vamos a entrar en ese tema. En Michael, el vitiligo apareció justo cuando comenzó su etapa de mayor independencia artística en los años 80. En medicina germánica, el síntoma visible suele aparecer cuando el conflicto empieza a resolverse. Y Michael ya estaba comenzando a ser más libre, más independiente. Podía alejarse del entorno conflictivo. Saludos, Leslie. Durante su infancia y adolescencia, su carrera estaba totalmente controlada por su padre, Joe Jackson. Joe, su padre, dirigía ensayos, giras, contratos y también la disciplina. Pero hacia finales de los años 70, Michael empezó a querer tomar control de su propia carrera. Esto creó tensiones fuertes dentro de la familia y con el grupo de los Jackson 5, que eran, ¿verdad?, su hermano junto con su padre. Durante años existió un conflicto interno vivido como no puedo separarme de mi padre, porque era menor de edad. Pero cuando finalmente empieza a independizarse, ocurre la resolución del conflicto y aparece la fase de reparación, y es ahí cuando los síntomas se vuelven visibles. En esos años, Michael deja de ser el niño del grupo familiar y empieza a convertirse en una figura individual. Esto ocurre especialmente con el álbum Off the Wall y luego con ser el fenómeno artístico a nivel mundial. Luego llega el álbum de Thriller. Michael deja de ser parte del grupo familiar y se convierte en un individuo totalmente separado de ese entorno. Biológicamente, eso puede activar conflictos relacionados con identidad, pertenencia y separación del clan. En otras palabras, el éxito que lo liberó del control familiar también pudo representar una separación emocional enorme y con ello la resolución de varios conflictos. En el 1984 ocurrió un evento que no se puede dejar atrás porque tiene que ver con su imagen. Durante la grabación de un comercial para Pepsi, el cabello de Michael Jackson se incendió por un error con efectos pirotécnicos y sufrió quemaduras en el cuero cabelludo. Ese evento fue traumático porque implicó dolor físico, cirugía y cambios en su apariencia. Ese momento pudo intensificar su conflicto de imagen corporal. La piel, recordemos, está muy relacionada con la identidad, la apariencia y el contacto social. Después de Thriller, Michael dejó de ser solo un artista exitoso. Se convirtió en una de las personas más famosas del mundo. Eso significa exposición constante, críticas y pérdida total de la privacidad. Biológicamente, eso puede generar conflictos como el mundo me está mirando, tiene que ver con la piel, mi identidad ya no me pertenece, tiene que ver con la piel. Cuando la identidad se vuelve un conflicto, la misma identidad de él se convierte en un conflicto, la piel del rostro suele estar involucrada y en su caso las manchas también aparecieron en su rostro. En 1983 Michael comenzó a usar su famoso guante blanco de lentejuelas. Ese guante cubría la mano derecha donde estaban apareciendo las primeras manchas. El guante terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más famosos de la cultura pop hasta el día de hoy. Algo que comenzó como una forma de ocultar una inseguridad terminó transformándose en una marca artística. Ahora vamos al hijo mayor. Y tiene que ver con... Esta información del hijo mayor la busqué porque
como dije al principio, me habían hecho un comentario en una de mis publicaciones acerca de la herencia. Con esta información del hijo mayor vamos a ir entendiendo que no es una herencia. El único hijo que tiene vitiligo es el mayor. Entonces, si vamos a hablar de herencia, obviamente, ¿por qué los otros dos no tuvieron vitiligo? O no lo han, ¿verdad? No lo han mostrado, su piel no lo ha mostrado. Y tiene que ver con la percepción de la pérdida, la separación. Bien, recuerden que las manos representan la separación del sostén, y ahí está la clave, entre otras cosas que pueden ser percibidas. Los primeros indicios visibles de vitiligo de Prince Jackson, su hijo mayor, aparecieron públicamente cuando tenía entre 12 y 13 años de edad. En el 2009, Prince tenía 12 años y tras la muerte de Michael Jackson, su tía LaToya Jackson fue una de las primeras en confirmar que Prince tenía vitiligo. ¿Casualidad o biología? Bien, recuerdan que hace un momento les mencioné que había una ruptura familiar de los Jackson 5. Bien, Jermaine Jackson, el hermano de Michael, ha afirmado tener un caso muy leve de vitiligo, al igual que los tíos o varios tíos. El padre de Michael Jackson, Joe Jackson, falleció en el 2018 debido a un cáncer de páncreas. Eso es de la información de internet. Realmente nadie muere de cáncer, pero vamos a explicarlo. El padre de Michael Jackson, Joe Jackson, falleció en 2018 debido a un cáncer de páncreas. El páncreas está relacionado con el bocado. ¿Qué significa el bocado? No estamos hablando precisamente de comida. El bocado con algo que quiero obtener o retener es percepción. Recuerden esa palabra siempre, es la percepción de lo que es un bocado. El páncreas está relacionado con el bocado, con algo que quiero obtener o retener, algo que no quiero soltar. También le pasa a muchas personas mayores que no quieren soltar una etapa, por ejemplo, no quieren entender que son mayores, no quieren soltar ciertas cosas de costumbre. Que puede ser dinero, éxito, poder, territorio o incluso a una persona. Cuando el cerebro percibe que no puede obtener o conservar ese bocado, en este caso de Michael Jackson era el bocado, se activaría el programa biológico del páncreas. No puedo atrapar ese bocado es demasiado grande para mí, me quitaron el bocado, no puedo digerir lo que pasó. Para alguien acostumbrado a controlar cada detalle, el éxito de Michael Jackson pudo sufrirse como el bocado se volvió demasiado grande. Y no tengo el control. En el caso de Joe Jackson, el mayor éxito de Michael también era su mayor pérdida de control. El páncreas también se relaciona con conflictos económicos. Aunque la familia Jackson fue muy exitosa, la industria musical implica contratos, disputas legales y pérdidas de control sobre ingresos. Joe, el padre de Michael, tuvo muchos conflictos empresariales a lo largo de su carrera. Joe Jackson fue diagnosticado con cáncer de páncreas en 2018, cerca del final de su vida. En ese momento, su realidad era muy distinta a la de los años de poder. Ya no manejaba la carrera de sus hijos, su influencia era mucho menor y su figura pública estaba muy cuestionada. Claramente una pérdida del territorio, pérdida del bocado,
muchos padres que construyen su identidad alrededor del éxito de sus hijos pueden experimentar varios conflictos cuando los hijos se independizan. El proyecto familiar cambia o el control desaparece. Esto se podría vivir como ya no puedo agarrar lo que era mío. Se pierde el contacto, se pierde el bocado. En el caso de Michael Jackson, está bien claro que su problema inicial era el no haber tenido una infancia como todos los demás. Él fue separado de su infancia, separado de amigos, separado de su entorno. Realmente no tuvo una infancia como la pudimos haber tenido nosotros. Fue separado totalmente de todo lo que conlleva ser un niño. Y obviamente leyendo su biografía y entendiendo la medicina germánica podemos entender cómo fue su infancia y por qué llegó al vitiligo. El vitiligo, en el caso de Michael, realmente comenzó en la mano derecha, como expliqué, en el rostro, y debido a la exposición que él tenía, él tomó la decisión de descolorar o despigmentar la piel por completo. Él lo que hizo en su momento fue acelerar el proceso de despigmentación en la piel. Él lo aceleró. Obviamente eso está en la biografía de él, pero no se resolvió, el conflicto no se resuelve cambiando la piel por completo. Realmente el conflicto él lo resuelve cuando se aleja de lo que le está causando el conflicto, que era su señor padre. Ya leímos en su biografía que él controlaba todos los aspectos de la vida de Michael. Él no podía hacer nada si no era con permiso de su padre o con su padre. Él no era libre, él no tenía una infancia como los demás, él no podía hacer absolutamente nada que su padre no conociera, que su padre autorizara. No podía firmar contrato, no podía hacer, realmente él no podía hacer absolutamente nada que él quisiera. No fue hasta que se comenzó a independizar que entonces fue solucionando todos estos conflictos de separación, de amenaza en el territorio, de miedo, porque él mismo menciona en su entrevista que le tenía miedo a su señor padre. Todos estos conflictos se fueron resolviendo tan pronto él se fue alejando de ese entorno. Y ahí es donde empieza, obviamente, el síntoma llamado vitiligo. Es la fase de reparación. Lamentablemente hoy usamos muchísimas cremas, muchísimas terapias, muchísimos medicamentos para controlarlo. Realmente lo crea el cuerpo. El cuerpo lo que te está diciendo es, ya terminamos el proceso. Y cuando las personas entienden este proceso, obviamente el vitiligo mejora muchísimo. Nosotros tenemos muchos testimonios en la compañía de LifeWave en donde personas comienzan a utilizar los parches de fototerapia y la piel obviamente vuelve a tener su pigmento original. ¿Significa que los parches de fototerapia curan? No. Los parches de fototerapia no se hicieron para curar. Los parches de fototerapia le dan la oportunidad al cuerpo de tener el escenario perfecto para que él pueda reparar. Después de tantos años de conflicto y que su energía esté tan dividida en diferentes áreas del cuerpo, cuando nosotros utilizamos los parches de fototerapia y el cuerpo tiene la oportunidad de utilizar esa energía para estabilizar, equilibrar el cuerpo y tener un mejor escenario, un escenario mucho más seguro, realmente el cuerpo entonces toma la decisión de reparar. Muchas personas me preguntan que por qué las personas que utilizan los parches pierden los diagnósticos. Y esa es la explicación que yo les doy a todos. Cuando el cuerpo
no tiene las fuerzas en ese sentido, no tiene la energía, no tiene el ambiente seguro como para reparar, y reparar en ese momento significa una amenaza a un órgano o a otro tejido, la misma vida no va a terminar de reparar. Los parches de fototerapia no tienen medicación, no tienen químicos, no son invasivos y no interfieren con los procesos biológicos. Cuando usted utiliza los parches de fototerapia, usted lo único que está haciendo es llevándole energía a los procesos biológicos. Y eso, en la percepción de la persona, cambia muchísimo. La amenaza se reduce muchísimo. La persona tiene otra mentalidad cuando utiliza los parches de fototerapia. Y les voy a explicar por qué. Cuando una persona viene por décadas sufriendo un síntoma, viene con una mentalidad de mi cuerpo no se repara, mi cuerpo no se repara, no me puedo curar, esto no me funciona, lo otro no me funcionó. Por lo menos le hablo de mí. Cuando las personas llegan a preguntarme por los parches de fototerapia, yo les explico siempre que el cuerpo es el que toma la decisión de repararse cuando se siente seguro. ¿Qué cosa puede darle seguridad al cuerpo? Y es la energía con la que nosotros nacemos y la energía por la que nosotros dejamos de vivir, cuando no hay energía. Por esa energía está en cada proceso. El próximo video que voy a hacer es impresionante, tiene que ver con un artista, un cantante de los Backstreet Boys, que tienen lo que se llama por ahí, tienen diferentes nombres. A veces le dicen un soplo, a veces lo llaman por el nombre que es CIV o CIV. Y es el detalle de un rotito, la medicina dice que es un error biológico, un rotito en el corazón. Y es mega interesante porque haciendo ese texto, entendí muchas otras cosas y sigo entendiendo y corroborando que realmente el cuerpo toma la decisión de repararse cuando quiere. En el caso de ese artista de Backstreet Boys, igual que miles de personas, en ese diagnóstico, la misma medicina dice que el cuerpo termina por repararse en su infancia, siempre se reparan. En los únicos casos en donde no se repara la biología es en donde, dependiendo del lugar donde esté el huequito en el corazón, la persona no repara, pero el cuerpo sí se adapta y la persona vive una vida completamente normal. Pero lo vamos a explicar más adelante en el próximo video. Muy lindo ese video, así que no se lo pierdan. Gente, bendiciones. El vitiligo realmente es una fase de reparación. Es el final de una etapa muy conflictiva. Es la causa de una separación. Es la causa de un divorcio, de una separación de una abuela. Es como la persona lo perciba, cómo la persona lo recibe, cómo lo sufre. Dos personas iguales pueden vivir una separación parecida y solo una generar el conflicto, porque depende de la percepción y de cómo lo sufra la persona. Así que nada, gente, se cuidan, bendiciones. Cualquier pregunta acerca de los parches y fototerapia me pueden escribir. Los veo en el próximo video, que va a estar muy bueno. Bendiciones.